Today, chapter 1 of Isaiah, El día de hoy vamos a leer Isaías capítulo 1, chapter 1, verse 1 to 17. del 1 al 17, hermanos. Isaías capítulo 1, del 1 al 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén, pastor. Adelante, amado pastor. Amén. Dice así: una nación pues pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usía, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no me entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Y por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto, perdón, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y fuéramos y semejantes a Gomorra. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipe de Sodoma, oí palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué es ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiados estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad en vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tierras aborrecidas y las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos y yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre de vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén. Amén. Amen. Thank you. Muchas gracias, pastor. Nice meeting you, everyone. Es un gusto volver a reunirme con ustedes, hermanos y hermanas. May God bless all of us even today to open our spiritual eyes to understand His gospel and His desire. Que Dios nos bendiga una vez más el día de hoy, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y de esta manera podamos entender aún más su evangelio y su deseo. Today's passage is talking about Israel people's religious sacrifice. El pasaje del día de hoy nos habla acerca de los sacrificios religiosos del pueblo de Israel. So it means that their giving sacrifice was not correct. Eso quiere decir que ese ofrecimiento de sacrificios del pueblo de Israel no eran correctos. So even though they were giving the sacrifice to God, but God didn't want them come to God. Por eso es que a pesar de que el pueblo de Israel estaba ofreciendo sacrificio a Dios, Dios
no les permitía llegar a él. So that's why our understanding of the gospel correctly to the Bible is very important. Es por eso que tener un entendimiento del evangelio correcto, acorde a la Biblia, es muy importante. The gospel is the solution to all the problem come from the original sin. ¿Por qué? Porque el evangelio es la solución para todos aquellos problemas que tienen su fuente en el pecado original. The one who has the answer never shaken. Por eso es que aquella persona que tiene la respuesta nunca tiembla. So no, whatever happened to him, he gonna be still. Sin importar lo que enfrente, sin importar lo que le suceda, la persona que tiene la respuesta podrá permanecer de pie, podrá permanecer quieto, Because he has the answer and he already know the answer he had is the solution. porque él tiene la respuesta y él ya sabe que la respuesta que ha recibido de parte de Dios es la solución para todo. And he will not say anything else. Esta persona que posee la respuesta no hablará acerca de nada más. And also, he doesn't have the reason to say something else ¿Por qué? Porque no tendrá ninguna razón para hablar o decir acerca de algo más, because he has the solution. porque él tiene la respuesta. And he doesn't need to fight against any people, and he doesn't need to be sad or anxious. La persona que tiene la respuesta no necesita estar peleando con otras personas por habladurías. But one who doesn't have the answer has no choice to be panic when he faced a problem. Pero por el contrario, aquella persona que no tiene la respuesta no tiene otra alternativa más que caer en pánico cuando enfrenta dificultades. He gonna be anxious very much, and he has no choice to worry about a lot of things. La persona que no tiene la respuesta no tiene otra alternativa más que estar ansiosa todo el tiempo. So, and he has no choice to make some wrong decision. Por ende, no tendrá otra opción más que tomar decisiones equivocadas. Because of that, he has no choice to face the second, third problems. Y debido a esto, es que tampoco tiene otra alternativa más que enfrentar más problemas, un segundo problema, un tercer problema, etc. But seven remnants were different because they understood, they had the eyes to see, the covenant they had was the answer. Pero en el caso de los 7 remanentes que vemos en la Biblia, ellos fueron diferentes. Ante las incertidumbres, ante las circunstancias, ellos tuvieron los ojos para saber cómo actuar. So whatever happened to them, sometimes the very severe things that happened to them, but they were still. Por eso es que sin importar cuán severas eran las circunstancias que ellos enfrentaron, ellos pudieron permanecer de pie, pudieron permanecer quietos. Not only still in their heart, in their inside, hold onto the covenant as the solution, as the answer to destroy the Satan, and they could wait and got the victory. Ellos no solamente pudieron permanecer quietos ante las circunstancias, sino que ellos en su corazón tenían la certeza de que al poseer la respuesta de Dios, ellos podían tener la victoria. So they were victorious always, whatever happened. There are sometimes the problem happened to them was very severe, very big problem, but it didn't matter. Y por eso es que ellos, a pesar de que algunas de las circunstancias que enfrentaron fueron severas, no importó, ellos siempre obtuvieron la victoria. The answer we have is uh,
is the possible to overcome everything of the world. La respuesta que nosotros poseemos es capaz de sobrepasar toda circunstancia en este mundo. So if we have the eyes to find out, the answer we have is the perfect and the absolute solution to all the problems, and we have no choice to be victorious. Por eso es que si nosotros tenemos esos ojos espirituales para poder ver que la respuesta que Dios nos ha dado es una respuesta perfecta, es una respuesta absoluta, entonces no tendremos otro resultado más que vivir en victoria. So hold on to Christ once again and confess that as the solution to all the problems. Es por eso que es indispensable que una vez más nos aferremos a Cristo y confesemos a Cristo como la respuesta absoluta de Dios para nuestra vida. And then God will destroy the Satan which is working around us, because there is the authority to destroy Satan in this covenant. Si hacemos esto, entonces será Dios quien destruirá la obra de Satanás que está a nuestro alrededor. And then anyone who have this understanding can conquer their life. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga este entendimiento acerca del Evangelio podrá conquistar su vida. So actually, if we are not possible to conquer our life, we can't be a perfect evangelist. De hecho, amados hermanos y hermanas, si nosotros no podemos conquistar nuestras vidas a través del Evangelio, entonces no podremos ser esos evangelistas perfectos. It means we cannot give our 24 hours to world evangelism without conquering our life. Porque esto significaría que no podríamos entregar nuestra vida para la evangelización mundial debido a que no la hemos podido conquistar a través del Evangelio. Hold on to Christ as the answer and as the covenant to destroy Satan, and confess him and continue this. And then, por eso es que, hermanos, aferrémonos una vez más a Cristo, confesémosle en nuestra vida como la respuesta que Dios nos ha dado, como el pacto que Dios nos ha dado, y entonces and then God will give us his time schedule to overcome everything of our life. Dios nos dará su horario para que podamos sobrepasar toda circunstancia en nuestra vida. So today's passage is talking about very sad things happened to Israel. El pasaje del día de hoy nos habla acerca de unas situaciones muy tristes que le sucedieron al pueblo de Israel. So it happened at the age of prophet Isaiah. So verse 1 is talking about that. Estas cosas sucedieron durante la época del profeta Isaías, y en el versículo 1 leemos acerca de esto. So can you read verse 1? El versículo 1 del capítulo 1 de Isaías dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. So Isaiah was the prophet of these kings, the age of these kings. Aquí se nos dice que Isaías era el profeta en la época de estos reyes. So King Hezekiah, and King Hezekiah was a very great king. Nosotros hemos leído que el rey Ezequías fue un rey grande. But other king was not perfect for understanding the sacrifice, the covenant. Pero los otros reyes no tuvieron un entendimiento preciso acerca del sacrificio que había que ofrecerle a Dios. So there was so many people were giving sacrifice, but there are ways of giving sacrifice was the ways that were worshiping idol. Y vemos que en aquella época habían muchas personas ofreciendo sacrificio a Dios,
pero la manera en que ellos ofrecían sacrificios a Dios era de manera idólatra. And they were giving sacrifice without heart. It was something like disgracing the sacrifice, the blood of Jesus. También podemos ver que ellos estaban ofreciendo estos sacrificios sin poner su corazón en ello. De esta manera estaban menospreciando el sacrificio que representa la sangre de Cristo. And after giving the sacrifice to God, and they did something wrong and very bad things, which was done by the Gentile, the idol worshippers. Y vemos que después de que ellos ofrecían sacrificio, llevaban a cabo actividades que eran erróneas, típicas de lo que hacían los gentiles. That's why Jesus said, verse 11, the multitude of your sacrifice, what are they to me? Por eso es que Dios dice en el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? And the verse 12 is saying that when you come to appear before me, so who has asked this of you, this trampling of my court? En el versículo 12, Dios continúa y les dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a mí? Presentaros delante de mí para hollar mis atrios. So verse 13 is saying that stop bringing the meaningless offerings. Your incense is detestable to me. Y en el versículo 13 leemos lo siguiente, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. So God said, don't come to me. Who asked you to come to give sacrifice to me? Vemos entonces que Dios les dice al pueblo de Israel, ya no vengan ante mí. ¿Quién les dijo que vinieran ante mí? So that's why God said to Israel people, very the sad ways. There's a verse 2. Por eso es que Dios le declara estas palabras tristes al pueblo de Israel que leemos en el versículo 2. It's saying that, hear me, your heavens, listen, earth. Dice así el versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra. Can you read verse 2 and 3? Vamos a leer los versículos 2 y 3, hermanos, una vez más, dice así, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo, no tiene conocimiento. So verse 3 is talking about that the ox knows his master, and the donkey its owner's mange. En el versículo 3 leemos que Dios dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. But my people doesn't know who I am. Pero mi pueblo no sabe quién soy yo, no entiende quién soy yo. So it was very frustrating. God's crying, actually. Por eso es que aquí vemos el lamento de Dios que es que muestra su tristeza. That's why God said, don't come to me anymore. Por eso es que Dios le dice a su pueblo, ya no vengan delante de mí. So I don't need your giving sacrifice more, Yo no necesito que me den este tipo de sacrificios, because it was the wrong way. It was the way of idol worship. porque este ofrecimiento de sacrificios era un ofrecimiento equivocado, era hecho de la manera en que lo hacían los idólatras. So can you read verse 11? Leamos el versículo 11 una vez más, hermanos. El versículo 11 dice así, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
So God said, verse 15, Y vemos que Dios continúa y dice lo que leemos en el versículo 15, so can cuando you read? el versículo 15 dice así, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. So it is saying, that's why no matter how much you pray to me, I will not hear I will not listen to your prayer. Vemos entonces que Dios le dice a su pueblo, sin importar cuánto me oren, yo no escucharé sus oraciones. So your hands are full of the blood. It means full of the sin. Porque sus manos están llenas de sangre. Esto representa el pecado. So wash and make yourselves clean. Por eso es que lavaos y limpiaos, dice Dios. The stop, right? The idol worshiping. Dejen de estar ofreciendo sacrificios como idólatras. So through this, what I want to say to us is understand His covenant correctly. A través de esto, entonces, la enseñanza de Dios para su pueblo es que su pueblo debe entender el pacto de Dios de manera correcta, de manera precisa. And hold onto the covenant correctly, correct understanding, incorrect understanding, and with heart. También el pueblo de Dios debe aferrarse a este entendimiento correcto del pacto con todo su corazón. So at the age of the prophet Isaiah, there was a lot of worshiping idol. De esta manera vemos entonces que en la época del profeta Isaías había mucha idolatría en el pueblo de Dios. So even though the people were giving the sacrifice in the temple, but the way of giving sacrifice was the way of worshiping idol. Por eso es que a pesar de que había ofrecimiento de sacrificio en el templo de Dios, estos sacrificios eran ofrecidos de manera idólatra. So we don't know exactly, but some of them or almost of them are thinking what they were doing was worshiping and serving God. No sabemos exactamente en qué consistió este ofrecimiento de sacrificios, pero seguramente algunos de los que ofrecían estos sacrificios pensaban que al hacer esto de manera idólatra estaban agradando a Dios. But it was a misunderstanding. It was a wrong way. But they thought maybe they might think what they were doing was a good or correct way. Pero a decir verdad, este era un malentendido de parte del pueblo de Dios, porque a pesar de que ellos creían que estaban haciendo lo correcto y que estaban ofreciendo un sacrificio agradable a Dios, no lo era. No tenían un entendimiento correcto de el pacto, del sacrificio que debían ofrecer a Dios. So it was at the age that a lot of people were worshiping idol. That's why the way of worshiping idol is something general and something normal. Many people think right in this way, maybe. Debemos ver entonces que aquella época era una época en la que había mucha idolatría. Esta idolatría había abarcado todos los ámbitos de la vida de las personas en aquel tiempo. Por eso es que para las personas no era fácil diferenciar y para ellos era normal actuar de cierta manera. So God sent prophet Isaiah to say the correct understanding of the gospel and the correct way of giving worship to God. Por eso es que Dios envió al profeta Isaías para que él le enseñara al pueblo la manera correcta de ofrecer sacrificio a Dios, la manera correcta de ofrecer culto a Dios. But there was not many people or not many kings who
accepted the message of prophet Isaiah. Pero no hubieron muchas personas, tampoco hubieron muchos reyes que aceptaran esta enseñanza de parte del profeta Isaías. Uzziah and Jotham was a very big idol worshiper, and Ahaz is a little bit, right? It is something not very bad. He was okay, but Hezekiah was very great in Vemos, giving sacrifice. vemos que entre los reyes, el rey Usías y el rey Jotam realmente eran idólatras. En el caso del rey Acaz, él era un poco mejor, pero el mejor de todos los reyes fue Ezequías. So actually, today is almost same thing as the age of prophet Isaiah, because there is not many Christians today whose understanding of the sacrifice, the covenant, the gospel is correct to the Bible. Y si prestamos atención, amados hermanos y hermanas, eh, en esta época en la que nosotros vivimos es parecida a esa época en la cual vivió el profeta Isaías, porque hoy en día hay muchos cristianos que no tienen un entendimiento preciso de lo que el sacrificio representa y de lo que darle culto a Dios representa. Actually, there's many people who are believing in Christ as they wanted to, as the way they wanted to. De hecho, hoy en día hay muchos cristianos que creen en Jesucristo a su manera. The reason is only one. They don't know the correct way. Correct way is the correct gospel. Y la razón es solo una. Ellos desconocen la manera correcta. Cuando decimos manera correcta, nos referimos al entendimiento correcto del Evangelio. So the way, the reason they were like that is that they were not taught correct gospel in the church. La razón por la cual muchos cristianos de hoy en día están viviendo de esta manera es porque en sus iglesias no les están enseñando un entendimiento correcto del Evangelio. There is so many churches in America which are doing something wrong way of worshiping God. En Estados Unidos hay muchas iglesias que están llevando a cabo su culto a Dios de manera incorrecta porque están enfocados en acciones equivocadas. So people who understand the gospel correct to the Bible are very important. Por eso es que aquellas personas que tienen un entendimiento preciso del Evangelio de acuerdo a la Biblia son muy importantes. So the book of Isaiah is spoken as the book of gospel in all the Testament. De hecho, el libro de Isaías es conocido como el libro del Evangelio en el Antiguo Testamento. So let's see some of our representative verses which is talking about the Isaiah, book of Isaiah is really the book of gospel. Entonces, para eso es importante que veamos algunos de los versículos en el libro de Isaías, que son estos versículos representativos de que es un hecho que el libro de Isaías es el libro del Evangelio en el Antiguo Testamento. Even though it is one of the books of the Old Testament, but the message that this book is talking about is same as the New Testament talking about. A pesar de que el libro de Isaías está en el Antiguo Testamento, el mensaje principal del libro de Isaías es el mismo mensaje que nos da el Nuevo Testamento. Many verses of the book of Isaiah is talking about Christ directly, but let us see a representative verses of that. Muchos de los versículos que encontramos en el libro de Isaías nos hablan acerca de quién es Cristo de manera directa,
Pero en este momento veamos algunos de estos versículos representativos. The most representative verses is chapter 7, verse 14. Uno de los versículos más representativos de lo que estoy diciendo se encuentra en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Isaías 7:14 dice lo siguiente, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. This son is Jesus himself. That's why his name will be called as Emmanuel. Este hijo de la Virgen es Cristo mismo y se nos dice aquí que será llamado Emmanuel. And chapter 9, verse 6 and 7. En el versículo 9, en los versículos 6 y 7, también encontramos un pasaje muy importante. Can you read chapter 9, verse 6 and 7? Vamos a leer entonces, hermanos, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que dicen así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. And this child is Jesus himself. Este hijo es Jesús mismo. A child is born, a son is given, and the government will be on his shoulder. It means he gonna rule over everything of the world. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Esto significa que él gobernará todo. And also he gonna be called the wonderful counselor and the mighty God and everlasting Father. Even though he is a child, but he gonna be called as the everlasting Father and Prince of Peace. Y también se nos dice que este hijo, a pesar de ser hijo, será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. All the verses can be used for God only. Todos estos adjetivos que encontramos en el versículo 6 son adjetivos atribuibles al Padre solamente. 7 is saying of the greatness of his government and the peace, there will be no end. There is nothing, no end in the world except something of God. En el versículo 7 leemos lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. And he will reign on David's throne. David is spoken as the descendant of the Christ. Sobre el trono de David y sobre su reino. And Vemos, over his king. Go ahead. vemos de esta manera que David es expresado aquí como descendiente de Cristo. Of his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. En el versículo 7 dice, y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Justice and righteousness and forever. These kind of words can be used for God only. Estas palabras también pueden ser usadas con relación a Dios solamente. Aquí se habla acerca de juicio, justicia y para siempre. And the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Lo último que dice el versículo 7 es lo siguiente: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. God will do everything.
right? Dios llevará a cabo todo. And let's open Isaiah chapter 53. Ahora abramos el capítulo 53 del mismo libro de Isaías. Can you read verse 1 to 6? Vamos a leer ese capítulo 53 del versículo 1 al 6, hermanos. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. So these things are spoken, what will happen to him and what kind of a benefit we're going to receive from his dying. Estas cosas fueron escritas acerca de lo que él iba a sufrir y el beneficio que nosotros íbamos a obtener de su muerte. So you can understand everything, right? Y al leer esto podemos entender todo, ¿verdad? So verse 6 is saying that we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. But the Lord has laid on him the iniquity of us all. El versículo 6 dice una vez más, hermanos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. That is his time on the cross, right? Esto es lo que representa la muerte de Jesús en la cruz. There's a lot of verses which is talking about Christ in the book of Isaiah, but let's see just one more. There is chapter 61, verse 1 to 3. En el libro de Isaías, una vez más, hermanos, hay muchos versículos que nos hablan acerca del Cristo directamente, pero en esta ocasión vamos a leer solamente un pasaje más o un versículo más, que es lo que encontramos en el capítulo 61 del libro de Isaías, del 1 al 3. Isaías 61, del 1 al 3, dice así, hermanos: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. The verse 1 is saying, the Spirit of the sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. En el versículo 1, una vez más, hermanos, leemos lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. This is the purpose Jesus has come and died on the cross.
Este es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz. So the next thing is he has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoner. Una vez más, dice, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. This set free the benefit and the blessing of this set free was given to us by his dying and shedding blood. Esta bendición de la libertad se nos fue dada a través de la muerte y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz. So verse 2 and 3 is the same thing. Y en los versículos 2 y 3 leemos lo mismo. There is a lot of more verses which is talking about Christ directly in the book of Isaiah. Y como ya les dije, amados hermanos y hermanas, en el libro de Isaías hay muchos otros versículos que nos hablan acerca de Jesús directamente. So according to the chapter 1, what we should hold on to as the first message of chapter 1 is correct worship. Do you mean chapter 1 of Isaiah, Pastor? Chapter 1. The message we should hold on to from chapter 1 as the first is correct worship. Entonces, hermanos, el mensaje primordial que Dios nos quiere dar a través del capítulo 1 de Isaías es que nosotros debemos ofrecer a Dios un culto correcto. So what they were doing was, in appearance, it was the same thing because they gave the sacrifice to God, but it was not correct, and God didn't want that. And then there has something wrong in their giving sacrifice. Lo que el pueblo de Dios ofrecía a Dios era en apariencia lo que Dios desea, pero en realidad había algo incorrecto en sus sacrificios. If we apply this message to today's church, today's worship, and then what we should fix our worship. Y si nosotros aplicamos este mensaje de Dios a la iglesia de hoy en día, entonces debemos hacernos la siguiente pregunta. En este culto que le estamos ofreciendo a Dios, ¿qué es lo que debemos cambiar? The first thing we should fix about our worship is correct understanding of the covenant. Lo primero que debemos arreglar en este culto que le damos hoy en día a Dios es nuestro entendimiento acerca del pacto. So there's not many Christians today who understanding the covenant in this way, but we understand. And today we should hold on to our understanding again and hold on to that and imprint that into our heart again. Hoy en día no hay muchos cristianos que tengan un entendimiento preciso del sacrificio a Dios, pero nosotros hemos recibido este entendimiento preciso, por lo tanto debemos aferrarnos a este entendimiento. So what is the covenant? His dying and shedding blood is the covenant, because his dying and shedding blood can take people from their curse, the only way. Entonces, ¿qué es el pacto que Dios nos ha dado o en qué consiste el pacto que Dios nos ha dado? Consiste en comprender que es la sangre de Cristo lo que libera al ser humano de sus maldiciones. So for this purpose, what he has done on the cross by dying and shedding blood is his three offices. Es de esta manera vemos que el propósito principal por el cual Jesús vino a morir a la cruz fue para
que sus tres oficios se vuelvan esta respuesta para el ser humano. His dying and shedding blood is the answer for all the curses which are come from the original sin. This is the only answer. La muerte y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz es la respuesta de Dios, es la única respuesta de Dios para resolver los problemas que enfrenta el ser humano que tienen su fuente en el pecado original. Not only, but perfect. We must understand his dying and shedding blood in this way. The representative verses, as we know, is Mark chapter 10, verse 45. Debemos entender entonces que la muerte y derramamiento de sangre de Jesús no solamente es la respuesta para los problemas del ser humano, que son la consecuencia del pecado original, sino que debemos entender que la muerte y derramamiento de sangre de Jesús es la respuesta perfecta para estos problemas. So he said, the Son of Man doesn't come to be served, but to serve. So he will not die on the cross. To serve means he will die on the cross to save the life from their curse. That means his dying and shedding blood is the answer for the mankind's curse, taking mankind from the curse of original sin. Y esto es lo que precisamente nos explica Marcos 10:45. Cuando lo leemos, Marcos 10:45 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, lo que significa que la muerte y derramamiento de sangre es lo único que le puede dar vida al hombre. So we should be able to relay this gospel to the people until they understand perfectly and accept this message as the answer in their heart. Por eso es que nosotros debemos proclamar este mensaje continuamente en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, hasta que estas personas puedan abrazar y recibir y creer en este mensaje. The second is John 14:6. It is saying that Jesus is the way, right? I am the only way to go to heaven. I am the only way to be with God in 24 hours. Y el siguiente versículo que nos habla acerca de los oficios de Cristo lo encontramos en Juan 14:6, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. And the next is Genesis chapter 3, verse 15, and the 1 John chapter 3, verse 8, to crush Satan's head. The reason we must be able to crush Satan's head is Satan is the reason of all the curses. Y los siguientes versículos que nos hablan también acerca de el oficio de Cristo como el Rey sería Génesis 3:15 y Primera de Juan 3:8, que nos dice que Cristo vino para destruir la obra de Satanás. In order to make our sacrifice to be correct, the first thing we should do is understanding his dying and shedding blood correct to the Bible. Para que nuestro culto o nuestro sacrificio a Dios sea un culto agradable a Dios, lo primero que debe ser corregido entonces en nosotros es nuestro entendimiento acerca de la muerte y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz, lo que esto representa de acuerdo al texto bíblico. So if we understand the gospel and the covenant correct to the Bible, and there is one more thing to make our worship correct to the Bible. Y si nosotros llegamos entonces a tener este entendimiento preciso del pacto que Dios nos ha dado, si llegamos a tener ese entendimiento preciso de la muerte y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz,
hay algo más que necesitamos. So that is John chapter 4, verse 24. So that is talking about is that the worshiper must worship God in spirit and in truth. Y es lo que leemos en Juan 4:24, que nos dice que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. So in spirit means spiritually, not physically, right? So we should give our worship spiritually. And Eso, in truth means in his word. If we understand this way, it is a proper, I think. eso quiere decir que lo primordial a la hora de dar culto a Dios es tener este enfoque en lo espiritual y no lo físico. Por eso es que Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando dice en verdad, se refiere a la palabra, de acuerdo a la palabra. How can we make our worship spiritual? La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que nuestro culto sea un culto espiritual? So it doesn't mean we should do this worship in something like a strange way and unhealthy, misleading way. It doesn't mean in this way. Este versículo, el versículo 24 del capítulo 4 de Juan, no nos está diciendo que debemos dar un culto de manera extraña o de una manera mística, incorrecta. The way to make our worship spiritual is very simple. Giving worship in Christ, holding on to Christ, and in confessing Christ as the covenant to destroy Satan. La manera para hacer de nuestro culto un culto espiritual es fácil, hermanos. La manera para hacer de nuestro culto un culto espiritual es aferrándonos a Cristo, es dando nuestro culto a través de Cristo, confesando a Cristo. So in truth means holding on to the words of God as the covenant, and according to the words given the worship. Y cuando el versículo 24 dice en verdad, se refiere a que debemos dar nuestro culto fundamentado en la palabra de Dios. So it means following the passage which was given to the worship of that day. Esto significa que debemos dar nuestro culto siguiendo esa palabra que Dios nos da en ese día de culto. So generally speaking, in truth means in Christ too, because the Christ is the word of God. Entonces, hablando de manera general, cuando el versículo 24 del capítulo 4 de Mateo, perdón, de Juan, dice que hay que dar el culto en espíritu y en verdad, cuando dice en verdad, también se refiere a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios encarnada. So in spirit can happen in Christ when we are confessing Christ. And in truth, the same thing, which can happen. It can happen in Christ and enjoying Christ. Por eso es que cuando nosotros demos culto a Dios, podremos hacer que nuestro culto sea un culto espiritual y en verdad cuando lo hagamos aferrándonos a Cristo y confesando a Cristo. All we know three offices of Christ. Fundamentados en lo que Dios nos ha dado y lo que ya conocemos, que son los tres oficios de Cristo. Think about yourself. How much his three offices become your covenant? Por eso es importante que entonces nos hagamos esa pregunta personal. ¿Qué tanto los tres oficios de Cristo son la respuesta para mi vida? Think about how much you hold on to his
three offices as the covenant in your physical life. Piensa acerca de esto. ¿Cuánto te estás aferrando a los tres oficios de Cristo como la respuesta de Dios para tu vida y para el aspecto físico de tu vida también? Almost of you are pastors or the workers. And then in your ministry, how much you emphasize three offices through your message? Y como aquí habemos muchos pastores y discípulos, entonces la pregunta debe ir más allá. Entonces, ¿cuánto estamos enfocando nuestro ministerio en los tres oficios de Cristo? As much as the three offices become your covenant, you will say three offices as the covenant in your ministry. En la medida en que los tres oficios de Cristo se vuelvan el pacto de tu vida o la respuesta de tu vida, así será reflejado en tu ministerio. Jesus died on the cross, shed blood to fulfill his three offices. Jesús vino a morir en la cruz y a derramar su sangre para cumplir sus tres oficios. Three offices was done by his dying and shedding blood and given to us. Los tres oficios de Cristo se cumplieron en la muerte y derramamiento de sangre en la cruz, y esto se nos ha sido dado. And then there is nothing more important than three offices, right? Eso quiere decir que no hay nada más importante para el ser humano que los tres oficios de Cristo. We need to open our spiritual eyes more and deeper to understand what his three offices are. Debemos abrir nuestros ojos espirituales cada vez más profundamente para poder entender con mayor profundidad el significado de los tres oficios de Cristo. Think about what his three offices are, okay? Por eso es que una vez más, hermanos, meditemos una vez más qué es o qué son los tres oficios de Cristo para nosotros, qué representan los tres oficios de Cristo para nuestras vidas. If we understand his three offices perfectly, it means we understand the gospel perfectly. Si nosotros llegamos a entender los tres oficios de Cristo de manera perfecta, entonces habremos entendido quién es Cristo de manera perfecta. Three offices are more explain the gospel. Los tres oficios de Cristo son los que nos explican a detalle el evangelio. More summarize the gospel than three offices is Christ. Y si queremos resumir aún más el mensaje del evangelio es Cristo. Think about three offices once again, and may God bless all of us to have the correct covenant, correct worship to the Bible, and receive all the prayer answers, and to be the perfect witness to the end of South America. Por eso es que espero, amados hermanos y hermanas, que esta sea una oportunidad para que una vez más meditemos en el significado de los tres oficios de Cristo y que al profundizar en nuestro entendimiento acerca de los tres oficios de Cristo, podamos ofrecerle a Dios un culto correcto y que a través de este culto correcto podamos ser levantados como esos testigos correctos de Dios que podrán dirigirse hasta lo último de la tierra. That's today's conclusion. Hagamos la conclusión de hoy. So first conclusion is, if you want to live a big or great life, and then you should have your own evangelism. La primera conclusión que debemos obtener el día de hoy es, si quieres vivir una vida verdaderamente significativa, debes tener tu evangelismo personal. What I mean is, if you want to make your life great, you should have your own world evangelism. A lo que me refiero es que si tú anhelas que tu vida llegue a ser esta vida grande en Dios, debes tener tu
tu propia evangelización mundial. We can enjoy God's promises and the blessings by enjoying Christ. Podemos nosotros disfrutar de las promesas de Dios y de las bendiciones de Dios al disfrutar de Cristo. So even by enjoying Christ, we can receive a lot of prayer answers. But to make our life big and great, we need the evangelism, the desire of God. Si nosotros disfrutamos de Cristo, sin lugar a dudas, recibiremos respuestas a nuestras oraciones de parte de Dios. Sin embargo, si nosotros llegamos a tener este evangelismo personal o esta evangelización mundial personal, podremos llegar a tener vidas verdaderamente significativas, verdaderamente grandiosas en Dios. That's why we say evangelism is blessing. Por eso es que nosotros decimos también que el evangelismo es bendición. May God bless all of us to open our spiritual eyes to understand that evangelism is blessing. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos y hermanas, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver con claridad que el evangelismo es la bendición de Dios. The second conclusion today is there is no one who can help you. La segunda conclusión que debemos obtener el día de hoy es que no hay nadie quien nos ayude. Don't think anyone can help you. No pienses que puede haber una persona que pueda ayudarte. And in fact, we don't need the help of mankind, actually. De hecho, debemos concluir que no necesitamos la ayuda de ningún ser humano. Sometimes the help of mankind can make a hinder. En algunas ocasiones, la ayuda ofrecida por otras personas se vuelve un obstáculo. Enjoy Christ and hold on to Christ before God and resolve all problems before you. Es mejor entonces que disfrutemos de Cristo, que nos aferremos a Cristo y que a través de esto podamos resolver y sobrepasar todas las circunstancias que enfrentamos. What Bible is proving is Christ. The covenant is more than good enough to resolve all the problems. Lo que la Biblia nos prueba una y otra vez es que el Evangelio, el pacto de Dios, Cristo, es más que suficiente para superar todas las situaciones de nuestra vida. Hold on to Christ, his dying and shedding blood as the covenant once again and more and deeper. Aferrémonos una vez más a Cristo, aferrémonos una vez más a su muerte y derramamiento de sangre en la cruz de manera profunda. The third conclusion today is we should understand what the meaning, what the disciple or the evangelism. La tercera conclusión es que debemos entender lo que el discípulo representa para el evangelismo. What I mean is we should open the eyes to understand what the disciple is concerning evangelism. A lo que me refiero, hermanos y hermanas, es que necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para poder entender lo que un discípulo representa para el evangelismo que Dios quiere llevar a cabo. And then it means understanding why the small number of disciples was chosen by God. Why to Jesus is very few people. Y es de esta manera que vamos a entender entonces por qué es que nuestro Señor escogió a un número reducido de discípulos, a unas cuantas personas para llevar a cabo su obra. The chosen by Jesus was 12 people, but actually speaking, there was 3 people. There was Peter and John, Peter, John, and James. Vemos que nuestro Señor escogió a 12 discípulos, pero vemos que de estos discípulos los más activos fueron Pedro, Juan y Santiago.
So God is almighty, so God can do everything. And then the condition, the most important condition for his working is the people who are in his heart. Y como Dios es un Dios todopoderoso, la condición para que Dios obre es que Dios obra a través de aquellas personas que están en su corazón. God doesn't work anything with the people who are not in his heart. En otras palabras, si las personas no están en el corazón de Dios, Dios no va a obrar con ellas. That's why Matthew 13, verse 9 is talking about here, whom he has the ear to, whom he has the Eso, ear can hear. por eso es que Mateo capítulo 13, versículo 9 dice lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga. Matthew 13 to 13, verse 1 to 8 is talking about the good soil, right? There was a four kind of soil was spoken there. En Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 8, se nos habla acerca de la buena tierra. So only through good soil there was a fruit, right? Solamente a través de la buena tierra es que hay buen fruto. This good soil are the people who are in his heart, in his plan. Esta buena tierra son aquellas personas que están en el corazón de Dios, en el plan de Dios. So we should change our heart and our thought to this disciple. Por eso es que nosotros debemos cambiar nuestros pensamientos y nuestro corazón para anhelar ser este tipo de discípulos agradables al corazón de Dios. When you have this eyes, why disciple? And then disciple will connect you to you continuously. Cuando tú tengas estos ojos espirituales para poder comprender por qué es que Dios obra a través de los discípulos, entonces Dios va a adherir a ti, a sus discípulos, de manera continua. And then evangelism happen to you, and the prayer answers will be more and more to you. Es de esta manera que el evangelismo que Dios quiere llevar a cabo se hará una realidad en tu vida. Es de esta manera que tendrás respuestas a tus oraciones aún más grandes. And also you can conquer your life and you can do world evangelism. You can go to the end of South America. Es de esta manera que podrás conquistar tu vida. Es de esta manera que podrás llevar a cabo la evangelización mundial. Es de esta manera que podrás dirigirte hasta los confines de América Latina. So may God bless all of us to open this eye and to enjoy his promises more and deeper, and to be the bigger witness to the end of South America. Por eso es que es mi anhelo, amados hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos llegar a ser esos discípulos capaces de llegar hasta lo último de la tierra con este evangelio. Thank you very much. This is my understanding Muchas of chapter gracias 1 a of todos, Isaiah. hermanos y hermanas. Este es mi entendimiento acerca del capítulo número 1 de Isaías. Okay, let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for your being with us and giving us your spiritual eyes. Padre Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Te damos muchas gracias por darnos tus ojos espirituales. Open our spiritual eyes more and let us enjoy your promises more and to be more perfect witness to the end of South America. Te pedimos que abras aún más nuestros ojos espirituales, que podamos llegar a ser esos testigos tuyos hasta lo último de América Latina. We give all the glory to you, answer our all prayers, and be able to conquer our life. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te pedimos que respondas a nuestras peticiones de oraciones para que podamos llegar a ser
esos discípulos capaces de conquistar sus propias vidas. So let us be prepared to be the witness to the end of South America. Permítenos ser esos testigos perfectos tuyos hasta lo último de América Latina. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas.